En una época en que todas las instituciones están sometidas a crítica, aparece más urgente todavía la renovación institucional de la Iglesia Católica, precisamente para tener una institucionalidad más ágil, más adaptada, más apta para poder responder a los desafíos de nuestro tiempo, que es precisamente justicia, pobres o el tema juvenil. En este sentido es verdad, la reforma de la Iglesia no es como un fin en sí misma, sino es para hacer una organización, una institución, una comunidad más apta para responder a los desafíos de su tiempo. La Iglesia Católica tiene especiales dificultades para traducir en la organización los ideales que proclama. Se confiesa a sí misma como un pueblo de Dios, donde todos son iguales y todos participamos con funciones y ministerios diversos, pero ¿cómo se traduce eso en la organización y en su estructura organizacional, etcétera? Sobre todo porque la reforma de la Iglesia necesita un punto importante, es la reforma de sus autoridades, del lugar que el ministerio ordenado tiene al interior de la estructura eclesial. Y eso es una problemática difícil porque la Iglesia que hoy tenemos, que hoy heredamos, es una construcción cultural milenaria y por tanto las reformas no son fáciles, incluso porque hay que convencer a las autoridades a los distintos niveles, desde Roma hasta los episcopados nacionales, de la necesidad de esos cambios, ¿no? Y eso no es sencillo, ¿no? El objetivo es claramente poner en función, diríamos así, una iglesia que por una parte sea fiel al Evangelio, a la gran tradición de la Iglesia, sobre todo a Jesús de Nazaret, pero al mismo tiempo una iglesia adecuada al propio tiempo, a la propia época, y por tanto ese es el doble criterio, ¿no? Tradición en el mejor sentido, de las fuentes, de la propia historia, lo mejor de eso, y por otra parte una adecuación al propio tiempo. Y de ahí se deducen una serie de temas, de agendas que van desde el lugar de la mujer, la participación de los laicos y laicas en la vida de la Iglesia, las reformas de las conferencias episcopales, la misma reforma del papado, el lugar que el ministerio ordenado, o sea, la presidencia de las comunidades, tiene en la visión general de la Iglesia. Naturalmente que en el Congreso vamos a discutir distintos aspectos y uno de los que más nos preocupa es no solamente el espíritu sinodal, o sea, una forma de trabajar juntos en la Iglesia, de caminar juntos, diríamos así, una espiritualidad, sino que nos interesa mucho ver cómo esa forma de vida se traduce en la organización eclesial con una agenda de reformas que incluso impacten su estructura organizacional, incluso desde el punto de vista jurídico, para que no quede como una bonita idea, sin una traducción institucional de relieve, ¿no?